por favor, a nuestra camarita. Oh, sí, saludos a todos los que nos están viendo. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, qué rico juntarnos otra vez. Un mes súper especial. Un mes súper especial esta fecha. Sí, notable. Ay, qué bueno. El capítulo anterior. Buenísimo. Espectacular. Ahí, sí, con una tremenda mujer hermosa, preciosa. Sí, así es. Sí, y hoy día aquí estamos con esta fecha muy especial. Vamos a tener un tema muy relevante, pero les queremos saludar a todos ahí, a nuestros amigos que están suscritos a nuestro canal de YouTube, Conecta Fe Podcast, Instagram, TikTok, en todas las plataformas disponibles. Gracias por cada episodio que ha visto y por todo lo que usted nos ha permitido acercarnos en su hogar, o en la calle o en cualquier parte en realidad. Sí. En todos lados. En cualquier parte. En diferentes lugares. Y qué bueno porque tenemos las plataformas, como tú dices, Spotify, YouTube, todo eso. Parte. Dani. Ya, si no te has suscrito, por favor, ve y suscríbete ya a nuestro canal de YouTube primeramente. Eso es. Spotify, también estamos en Amazon Music, Apple Podcast, para que puedas ir a seguirnos en TikTok y Facebook, Instagram, obviamente. Así que ve y anda a seguirnos, comparte los videos, si no los viste antes, anda a verlos. Ahora es el momento. Ahora es el momento, así que te invitamos a que podamos compartir y también comentar e interactuar, porque las interacciones han estado súper buenas, sus comentarios. Sí. De verdad que leemos cada uno y muchas veces hay cosas que nos dejan pensando. Sí, exactamente. Oye, yo leí algunos comentarios, pero del podcast que tuvimos con Gastón Lara. Ya. Sí, y las impresiones, cómo llegó a la gente realmente esta temática, cómo hay ciertas situaciones que nos afectan, pero cómo también podemos sobrellevarlas y salir adelante, y prevención. 100% prevención. Ahí me encontré con unos comentarios en Instagram que eran súper importantes. Sí. Entender de que Dios estará con nosotros en todo tiempo, aún pasando esas situaciones difíciles. Sí, muy bueno. ¿Y qué nos convoca hoy? Oye, chiquilla, oye, el tema hoy día está súper bueno porque aparte que estamos en una fecha como mundialmente conocida, ¿cierto? Como a fines de octubre ahí, no voy a decir lo que se celebra porque usted ya sabe. Pero claro, nosotros tenemos nuestra postura, por supuesto, referente a la fe y todo, pero vamos a tocar estos temas como paranormales o espirituales también. Vamos a hablar vamos a aprender un poquito de este tema de Halloween, ¿eh? Porque yo no sé mucho, así que espero hoy día aprender. Así un poquito. Saquen su escoba, la bola de cristal. Saquen la cacerola y los dulces, ¿eh? Broma. Y los disfraces. Bueno, no venía preparada, Sí, vamos a hablar varias cositas, pero les quiero preguntar, chiquillas, así rapidito, pero puede haber, ¿tienen alguna experiencia, no? ¿Alguna experiencia, cómo se puede decir? ¿Una experiencia espiritual o paranormal? Es lo mismo, ¿no? Yo creo que se refiere a lo mismo en cuanto a que es algo fuera de lo común. Claro. Fuera de lo normal. Claro. Es paranormal. Claro. Y normalmente, y nuestro mundo es material, pero fuera, entre nosotros está también este mundo espiritual. Claro. ¿Cierto? Claro. Y en la historia y a través de todo el tiempo, el ser humano ha tenido también esta conexión. Se ha relacionado de alguna u otra forma con este mundo. Aunque hay personas que no creen, creen que existe solamente esta área espiritual buena. Y no creen, por ejemplo, que lo material, lo físico. Claro. Pero no creen que, por ejemplo, exista un área espiritual que está entre nosotros y que tiene influencia distinta. Claro. No sé, al menos yo creo que... o sea, que para empezar nosotros sentimos al Espíritu Santo que ya es... Claro, ya estás sintiendo algo. Ya que es sobrenatural, ¿cierto? Pero de repente han sentido como esas corrientes medias extrañas, ¿no? Sí, como esas que dicen esas corrientes malignas. Que de repente llegan y que se le paran los pelos. Sí. Claro, ¿cierto? Esas sensaciones que dice la gente, uy, se me puso la piel de gallina. Pero no es bueno, ¿cachai? Como para el otro lado. O la gente generalmente a veces dice, siento como una energía como negativa. Claro. O como está pesado el ambiente. Está pesado el ambiente. Este lugar está cargado. Claro, sí. Sí, yo creo que todas de cierta forma tienen, yo creo que unos más que otros, esa sensibilidad espiritual. Que quizás en el momento uno no va a decir, oye, es un espíritu, pero sí es algo que se percibe. Claro. Es algo que no es, que no pasa desapercibido, digamos. O sea, hay situaciones que han ocurrido. Claro. ¿Qué te ha pasado? Cuenta.
No sé, mira, ahora que dijeron eso, de que entran a un lugar y está pesado. Pero aquí no. No, pero ¿cómo? Cuando entré hoy. No, es broma. Ya, No, pero así cortito. Una vez fuimos a Chiloé, a un paseo. Uy, Chiloé. Allá, Hoy como que todas Chiloé. Se asocia mucho Chiloé por con mitos, todo ese tema. Está en su cultura igual, muy impregnado. Muy intrínseco. Entonces, ahí hay muchos tours que se hacen. Incluso tour a las cuevas de los mismos brujos del sector. Bueno, no tomamos ese tour. Pero hay un tour que se llama el Tour de las Iglesias. Y te llevan a ver como las iglesias católicas típicas, que son construcciones muy antiguas, son desde que se fundaron las islas. Entonces es como un patrimonio cultural. Y nos llamaba la atención que al lado de cada iglesia hay un cementerio. Es como que se estila. En el lugar, en el sector, está la iglesia católica y al lado, muy cerquita, está el cementerio. Está como, son dos cosas que están juntas. Y claro, entrando, andamos con mi cuñada, me acuerdo, y ella en ese sentido es súper perceptiva de esas cosas. Yeah. Yo lo sentí así, pero no es algo que lo hayan sentido de manera inmediata, que si no me lo hace reflexionar, la verdad quizá hubiera pasado desapercibido. Pero cuando apenas entramos, ella entramos y ella como que dio un pasito atrás. Y yo dije, ¿qué te pasó? Le dije. Y que yo le digo, la bruja. No, pero me dijo, es que sentí un peso tan grande, me dijo, que fue. Y yo así, ya, le dije. Incluso llegando a la isla, tuve esa sensación. Y ni siquiera habíamos estado hablando de cosas así como predisponiéndonos. No, fue como un tema de ambiente para ella. Sí, fue un tema de ambiente. Y dije, qué heavy. Y después, claro, cuando los del tour nos empezaron a explicar cosas que habían pasado, tenía todo el sentido del mundo. Claro. Ay, claro, es como lo que sucede, no sé si han escuchado estos lugares que fueron como hospitales en algún momento. El líder de Valdivia. Sí, ya no tengo idea. No. Y claro, señalan estos ambientes como pesados. Yo no puedo, no es como algo que me haya pasado a mí, pero sí efectivamente he visto y he estado en casos donde las personas han sido atormentadas por lo que se señala muchas veces así como un demonio, un espíritu malo, sí, que ha llegado a sus vidas y que han generado una fuerza así como, suponte tú, no sé, entre tres tratando de sujetar a una persona, súper fuerte en ese sentido. Y cuando llegaron con esta persona para orar por ella en la casa de mis papás, yo te estoy hablando, tenía como no más de 18 años, sí, no más de 18. Y yo me acuerdo que mi papá nos llamó a orar y salí de la pieza y fue como sentir así como el techo, ya no era el techo arriba, estaba como, muy pesado, un ambiente como raro, como de presión. Y fue impactante porque, bueno, uno, por nuestra fe empezamos a orar por libertad para ese corazón y claro, después de un momento ya pasó y llegó la calma, por decirlo de alguna manera, y creemos que eso fue como expulsado de la vida de esa persona, y volvió en sí, en su sano juicio. Es muy heavy. Porque no era ella, esa persona no era ella, no era su voz. E igual yo digo, igual éramos como chicos para vivir una experiencia así, pero entendíamos también esta como cosmovisión de lo que es espiritual y entender que a través de la fe podemos vencer todas esas cosas. Claro. Pero sí, fue una experiencia bastante fuerte, aparte que cuando como que terminó todo ese tiempo se cortó la luz, en todo Teno. ¡Ay! Ups. Así voy ya, se cortó la luz y claro, fue como impresionante, pero es bonito ver cómo este mismo caso que les estoy diciendo, hasta hoy en día es una persona súper libre con su familia, muy bien, y tú ves algo como, wow, espectacular. Claro. Como Dios puede intervenir aún en esas situaciones. Ahora, cómo llegas a esas situaciones, yo creo que va a ser un tema importante a analizar. Claro. Y ese es un testimonio impactante para ustedes que estuvieron ahí, para los siervos que fueron ocupados ahí en esa liberación, para la persona que fue libre. Entonces, como fueron hartas personas involucradas, y un testimonio que es potente y es real. Y que hoy en día yo creo que tiene mucho que entregar, porque como vemos hoy en día estas manifestaciones quizás no es igual, pero siguen afectando muchas vidas, muchos corazones. ¿Y tú, Mimi? No, tengo varias. Contale, ¿sabes lo que pasa? Es que tiene que ver mucho también con el tema de la iglesia en la que te criaste.
Porque hay distintas iglesias, distintas denominaciones, qué sé yo, pentecostales, metodistas, vaya. Entonces, claro, yo vengo de una iglesia así, de power, de oración, de personas, instrumentos de Dios levantándose. Entonces, siempre crecí viendo cómo Dios tiene poder para liberar y usa a nosotros, sus hijos, como instrumentos, ¿cierto? En distintas áreas. Entonces, sí, lo vi, pero oye, yo tengo una anécdota súper... Recién casadita, oye, recién casadita yo, ahí compuesta todavía, compuesta, entonces todavía no mostraba mi verdadero ser. Claro, no cachaba mucho mi esposo qué tanto era de esta onda, así como espiritualmente, recién conociéndonos también, porque nosotros pololeamos 6 meses nomás, ¿cachai? Entonces el tiempo de conocernos fue en el matrimonio, de ahí para acá. Entonces de repente ya durmiendo y empiezo a escucharlo hablar en lengua ahí, echando fuera demonios, reprendiendo, y mientras yo durmiendo y yo, cállate, déjame dormir. Tan sabia. Oye, el espíritu de mansedumbre, de la flor de piel. ¿Pero qué pensaste? ¿Qué estaba pasando? Por último, lo que sale de ahí. Estaba media dormida, yo creo. Es que yo creo, mira, que fue un conjunto de cosas, pero sabes que yo creo que igual fue miedo. Sí, claro. Sí, yo creo que fue miedo, y entonces tuve la reacción de que ya para, porque, oye, imagínate si yo me hubiera puesto en la brecha ahí orando, o sea, espantamos a las legiones y todo, y Dios no hubiera ocupado, ¿cachai? Sí, full, pero yo lo apagué, ¿cachai? Él seguramente desconectada totalmente. Entonces yo creo que fue como una mezcla de cosas, pero sobre todo fue miedo, ignorancia de no saber lo que tenía que realmente hacer. ¿Cachai? Igual, después, claro, obviamente que después al otro día lo conversamos y todo. Y yo, todo moleteado, el pobre. Claro. Después con una costilla. Estas cosas pasan. Con la mandíbula chueca. No, pero fue muy, muy raro. Así que nunca más volví a ver a mi ex esposo ya. Me dejó ya. Bueno, te mando saludos. No. ¿Te imaginas? No, pero fue una anécdota y ahí aprendí muchas cosas, porque nuestro ministerio como matrimonio igual, que se nos fue entregado, igual fue el Ministerio de Liberación a través de la alabanza. Sí. Entonces igual ha sido algo en el que el Señor nos ha estado enseñando, hemos ido aprendiendo y fuimos aprendiendo juntos desde nuestros inicios en el matrimonio. Así que eso, mira, y es súper importante, chicas, que todos sepan que existe, que hay un mundo espiritual, que existe, y de eso vamos a hablar. Y de hecho quiero compartir una pequeña frase que dice, una fe sin obras es comparable a la creencia estéril de los demonios. Wow, qué profundo. Sí. Así que vamos de lleno. Cuéntanos, ¿qué a ver, pero léela otra vez. Sí, dice. Más lento, ¿Qué es fe? Nosotros, fe. ¿Ya? La fe es la que nosotros nos mueve y queremos empapar a todos. Pero una fe sin obras. Sí. Una fe que no se mueve, una fe que no está en práctica. Ahí, es igual, es comparable, es lo mismo a la creencia que tienen y que profesan los demonios. Claro. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Claro. Exactamente. Pero no tiene un efecto ni un arrepentimiento, una convicción. Claro. Entonces, muy... Sí, estaba buenísima. Tan buena. No, es que me impactó y quería procesarla más lenta. Quería masticarla más lenta. Otra vez. Otra vez, por favor. No, eso. Yo estaba pensando... Buenísimo. Y cómo hoy día vivimos esa espiritualidad, pero en la sociedad en general. O sea, porque nosotros quizás comentamos de un aspecto que tiene que ver más como nosotros, lo espiritual desde nuestra cosmovisión cristiana. Sin embargo, cómo hoy la visualizamos como en el mundo, porque hoy a todo se le llama como esa conexión espiritual. A la energía, es que está muy de moda. A las vibras. Claro, y yo quería comentarles algo. Ya yo anduve buscando un poquitito, porque hoy en día entiendo que hay de alguna manera lo que nosotros llamamos espiritualidad, hoy se relaciona con muchas cosas para la gente que no es de una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, el tarot, que es la lectura de cartas, para ellos eso es espiritual. El tema de las constelaciones, que está dentro de las terapias también, pero también podemos mencionar eso, está el horóscopo, está la lectura de mano, en fin, diferentes cosas, están los registros akashis,
están... Algo la también. lectura de cartas. Una cosa de que te piden a qué hora naciste, no sé qué cosa. Mira, la numerología. Y está muy... La carta astral. Y claro, está muy en boga. Y eso me hacía pensar cómo de alguna manera esta tendencia, que realmente su nombre tiene que ver más con el ocultismo, ha ido evolucionando y ha tenido una reinterpretación en nuestra sociedad. Claro. Porque quizás hace un tiempo atrás pensar en este tipo de cosas era más que nada como algo peligroso y como que no cualquiera se atrevía a hacer ciertas prácticas. Claro. En cambio, hoy en día está mucho más normalizado. Sí. Yo creo que todas sabemos en la radio, de repente las publicidades, claro, y en los mismos canales de televisión con programas de farándula. Se vende, claro. Abiertamente se promueve esta cara del ocultismo, pero de una manera muy natural. Y muy sin mala intención. Eso, como que lo hacen ver muy ligero. Claro, muy ligera. Muy ligero. Y con fines de solución a los problemas. Eso es lo otro. ¿Y tiene efectividad? Claro. Para muchos es una solución. Es que a sus cosas más íntimas. ¿Te das cuenta, no? Sí. Hay un tema y entonces hay una influencia del mal, po. Sí. Algo que se mueve, algo que es efectivo. Sí. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me hicieron este mal de ojo, por ejemplo, ya esta magia negra. Entonces yo la contrarresto con otra magia. Una magia blanca. Una magia blanca. Entonces, hoy sabes que mi experiencia ¿Y de dónde viene eso? Me funcionó, o prende esto, o hace este ritual. Prende la vela. La limpieza de la casa. Claro. Y efectivamente hay un efecto. Oye, pero hay un efecto primero, porque lo crees, en tu mente, lo haces verdad en tu corazón. Entonces, en realidad tú vas viendo que estamos como tan envueltos en esta mentira que al final es efectiva en tu mentira, en tu ambiente. Y estamos tan envueltos también en la naturalidad que ahora es esto. Claro. Hoy en día es es como una herramienta para lograr tus fines. O si no, nos escucharíamos, por ejemplo, en radio, ve a tal persona, amarres, vuelve con tu pareja, lo tendrás para siempre. Yo lo escuchaba en el bus. A mí me llegó una solicitud al Instagram de una persona que hacía estas cosas. Yo me metí para ver quién era. Si lo aceptaron o no lo aceptaron. Y cuando me metí al perfil eran como puras velas amarradas con personas abrazándose. Y abajo decía así como, ¿quieres que ese hombre no te suelte más? Claro. Y como que parece una locura hablarlo, porque ¿cómo alguien va a pensar en hacer algo así? Pero si tú te fijas aquí mismo en Valdivia y como en otros lugares, en postes, en garitas, en los campos, está la publicidad. En los campos. Mucha gente que ha vivido ciertas experiencias. Yo conversaba un día con mi suegra, ya me contaba de personas que se llegaban a morir porque les hacían un daño, un trabajo. Claro. Estaban inmersos también dentro de este mundo. Claro, no sé, ponte tú, le hacían un supuesto trabajo y esa persona se empezaba a enfermar de a poco, se empezaba a enfermar, a deteriorar hasta que se moría. Y yo decía, wow, que igual que potente, porque uno de repente, ¿qué va a hacer? Pero se puede llevar incluso a la muerte. Es una realidad. Y lo otro es que a veces nosotros como cristianos igual caemos en esta sutileza como, no sé, soy hija de Dios y claro, el Señor él es tan puro, él no necesita ningún adorno, pero oye, la amarrita roja. Claro, sí. El hilito. Oye, ¿viste? ¿Cómo? Pues, ¿cómo se llama? No, el hilito rojo, yo me acordé del escocho y del hombre. Oye, ¿han escuchado hablar del ese que le ponen alfiler? Igual se le ponía un alfiler a los bebés. Mira. El botón. Claro. Eso no los había escuchado. ¿Qué dice el público? ¿Cierto? Ya, por la barra, ¿dónde está? La cinta roja. Es la cinta roja. Sí. Porque hay como la crucecita. Con la cinta roja. Oye, puede ser como la herradura o la hoja de pike. Esos son de la casa, no sé, como para... Ayúdennos ustedes. Sí, hay varias cosas. Entonces, hay muchas. Al final... no sé. El elefante. Si alguno sabe. El del gatito. Ese es para la abundancia, parece. Para el dinero. ¿Qué entra el gato? ¿Qué dicen los gatos? ¿La ruda? ¿Y para qué es la ruda? La ruda también. Para espantar los brujos.
Te la ponen afuera de la casa. Pero te das cuenta, sí, hay toda una cultura de... Claro. Y claro, pero por si acaso lo voy a tener. Claro, por si acaso. Como que uno no pierde nada poniéndole rudita ahí afuera. No se pierde nada. Tema, pero ¿qué influencia habrá ahí? Eso es lo que yo me preguntaba, me autopreguntaba. Decía, ¿y uno por qué no piensa, y de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Y si viene esto de algún lado, ¿viene de Dios? ¿Viene del diablo? Porque si ya creo en lo natural, o sea, en lo sobrenatural, o en el mundo espiritual, debías entender que hay un bien y hay un mal. Exactamente. Hay un Dios, hay un diablo, hay un cielo, hay un infierno, ángeles, demonios. Pero como yo les mencioné, hay gente que solamente cree en la parte buena. Dice, no, yo creo que hay un cielo, que está Diosito, los ángeles. Pero no, el infierno no. O el diablo no. Es como pero existe. Yo digo, es que incluso es tan lógico porque siempre existió las fuerzas opuestas o los lados opuestos. ¿Por qué no va a existir un lado malo también? O sea, porque solo va a existir el bueno. Entonces, la gente ya está abierta y predispuesta a que esto ya... Sí, eso está. ¿Y ustedes qué opinan? No sé, de algo muy trivial y por lo cual yo creo que todos en algún momento quizás hemos pasado. A ver. No, el horóscopo. ¿Qué de malo tiene el horóscopo? Si a ti te lo preguntaran, ¿qué de malo tiene el horóscopo? Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando... Yo creo que en eso, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que en una cierta edad, especialmente con uno más cabra, ¿cachai? Cuando uno es más chica, te pegáis con eso, po, ¿cachai? Claro, sí, pues hay un tiempo en que tú leí el horóscopo, ¿cachai? Es importante saber, por ejemplo, si te podís declarar ese día. Oye, es que justamente yo empecé, pero más respeto, por favor. No, es que nunca me imaginé que para ese... Sí, oye, es que yo estaba leyendo de eso. Oye, claro, pero eso yo creo que tiene que ver... No, yo no sé mucho el trasfondo, pero sí en un tiempo de mi vida, cuando era más niña, me preocupaban especialmente en la época del colegio. Porque es muy popular, po. Sí. Están todas las chicas. Hoy leíste tu horóscopo. Y muchas prácticas. No, ya estaba en el diario, po. Estaba en el diario también, seguramente. Te cayó el carnet. Se me le cayó. Ya, no, cuenta. Pero justamente hay un interés por el ser humano de querer saber el futuro, de querer saber lo que viene, de tener cierto control. ¿Cuántas levantan la mano? De querer tener cierto control respecto a lo que vendrá y poder sacar el mejor beneficio de aquello. Entonces de ahí parte también como el tema del horóscopo. El problema es que el horóscopo no solo define como tu destino a través de los astros, sino también tu personalidad. No sé si ustedes se han dado cuenta de que, no, es que tú eres Libra, tú eres Escorpio, tú eres Leo, ¿cachai? Sí, claro. Y no, tú eres aquí, tú eres así, tú eres allá. Ay, no, y yo soy así y no voy a cambiar. Hay gente que se define claro, a través de este tema que tiene que ver como con los astros, y también hay que reconocerlo, también por un tema de que alguien lo escribe y define su vida. Entonces, ¿dónde está Dios en eso? Claro. Yo soy el animal tanto. Eso es en el horóscopo chino. Claro, el horóscopo chino. No, aquí yo soy internacional, po. No, ¿qué te pasa? Yo me fui más allá. Y nos plantea, pero hay gente que lo maneja que había escuchado. Sí, imagínate pensar, los astros definen mi futuro, definen mi identidad. O sea, te saca completamente a Dios del mapa, porque te muestra los astros como los que generan de alguna manera tu existencia, claro, de una manera súper impersonal, pues, claro, sin estar preocupado de tu persona, de quién realmente tú eres. Que ellos orquestan todo. Claro, totalmente alejado de un Dios. Y el tema es que hay gente que piensa que puede existir esta dualidad, creer en Dios y seguir el consejo del horóscopo, con todo lo que eso también implica, que condiciona tu vida. Claro. Porque hay gente que dice, no sé si yo escuché más de alguna vez, Mercurio retrógrado, no puedo hacer esto. Sí, o no puedo viajar, incluso cambiar pasajes, porque no, ese día no puedo viajar. Claro. No, tiene un trasfondo. De hecho, hay una ciencia que estudia todo esto y tiene que ver mucho con el ocultismo. Porque, por ejemplo, lo que se estudia en la esotería, las artes, prácticas o ciencias ocultas, tiene que ver todo algunos le llaman incluso hasta religión, sí, al ocultismo. Sí, y tiene que ver mucho con lo que se celebra justamente en esta época. Claro. En esta época que es como
como muy sutil, porque antiguamente en el país, en Chile, yo no veía masificado, así muy masificado, que los supermercados llenos de publicidad, ¿cachai? Para esta fecha. Ahora igual se mezcla con la comercialización de las cosas. Con la comercialización, te invaden los comerciales, qué sé yo, las redes sociales, te preparan mentalmente para que tú digas, no, es que yo tengo que celebrar. ¿Qué celebramos en Halloween? Celebrar, porque la celebración es algo bueno. Claro, no es malo celebrar algo. Se celebra cuando uno está contento por algo, porque hay un evento, cumpleaños, un suceso, claro. Algo que se celebra. Si yo buscaba un poco de eso, porque en verdad, o sea, igual incluso hace poco tenía una conversación con una persona que me decía, oye, no sé, porque son cristianos. Ya. Decía, pucha, mi hijo quiere, porque sus amiguitos van a salir a Halloween y me está diciendo que, pues, entonces, ¿por qué yo no puedo si vamos a salir a pedir dulce? ¿No? Claro. Entonces ahí él decía, bueno, ¿qué maldad hay? Claro, ¿qué tiene de malo salir a reírse, disfrazarse y pedir dulce? Entonces, claro, viéndolo así, el hecho mismo, uno diría, no tiene nada de malo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando eso va en contra de lo que tú crees? O cuando no representa los valores a lo que tú profesas. Claro. ¿Cierto? Porque yo ahí buscaba un poquito que todo lo que es el Halloween tiene una raíz desde los pueblos celtas. Ya los celtas tenían su religión propia y adoraban a un dios que se llama, lo voy a leer para que no me salga mal. Lo sabía. Samhain, ya, que era su dios, que era un dios de la muerte, ya. Él era un dios de la muerte. Entonces ellos celebraban a su dios de la muerte. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Que, tenían muchos rituales, la verdad. Muchos tipos de rituales, pero Halloween, justamente que no se llamaba Halloween, tenía otro nombre. Halloween ya fue como el segundo, tercer nombre que le pusieron después, cuando llegó a Estados Unidos y todo. Pero en el fondo, ellos lo que hacían era... Decían que en esa fecha se abría el velo que separaba lo material de lo espiritual. Como tipo portal. Claro, sí. Era mucho, como que se abría ese portal y se podían juntar los dos mundos. Entonces, mira, eso habla de un mundo espiritual y de un mundo material. Claro, hacen esa asociación del mundo espiritual, el mundo, digamos, que podemos es tangible, se juntaban. Y podían haber interacciones entre espíritus y también personas muertas. Se creía mucho eso. Sí. Es lo que ellos de alguna manera profesaban. Claro, pero era parte de la religión de ellos, que era una religión donde tenían un dios de la muerte. Y a ese dios celebraban, a su dios de la muerte. Entonces el trasfondo no es un trasfondo sencillo o sin importancia. Claro. ¿Cierto? Porque como hablábamos... Por muy inocente que se vea, claro, en práctica, entre comillas. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, ya después los celtas fueron colonizados por los romanos y llegó un papa en ese tiempo que quiso cambiarle un poquito el sentido, cristianizarlo. Entonces dijo, no, el 1 va a ser el día de los mártires. Vamos a celebrar a los muertos, pero los mártires, aquellos que hicieron alguna cosa buena, una cosa por decir así. ¿Ya? Y de ahí entonces fueron cambiando, después esto se vino a Estados Unidos y en Estados Unidos apareció el de los disfraces y cosas, porque justamente los celtas usaban distintos tipos de pieles, como que de cierta forma se mimetizaban para que los espíritus no los reconozcan, para poder pasar desapercibida entre ellos. O sea, igual había o existía cierta peligrosidad si se disfrazaban para ellos dentro de su mentalidad, me imagino, era para pasar desapercibido como parte de ellos. Claro, sí. Entonces desde ahí nace este Halloween que, como dices tú, luego se comercializó y se hizo un poquito más colorido y se caricaturizó los símbolos y las cosas oscuras. Claro, eso te iba a comentar, porque sigue siendo, de todas maneras, actualmente, un mayor auge de visibilizar lo oscuro. Lo oscuro, la muerte, calaveras, cosas terroríficas. Exacto, porque piensa en los disfraces. Claro, justamente. Claro, pensemos en los disfraces que se ocupan. Y el trasfondo de lo que pasa esa noche en el mundo espiritual. No, incluso en el mundo, todo el mes de octubre. Claro. Lo que se entiende de estas
sectas satánicas que son abiertamente satánicas. Ellos no tienen ningún problema de darlo a conocer. No. Claro. Para ellos son meses realmente en su importantes y de impacto. Son importantes. De impacto espiritual. Sí, y son importantes a la vez porque también son conscientes de que la gente no es consciente del trasfondo. Se aprovechan, pero es increíble porque una vez escuchaba un testimonio de una ex bruja. Ella decía que es tan sutil, pero que aún en esa sutilidad Satanás necesitaba tu aprobación. Claro. Oye, hoy sí, y a ver si lo puedo expresar bien. Él es súper legal para sus cosas también. Tú tienes que darle un acceso y él entra también. Porque ahí hablaba de las brujas, bla, 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 de todos los métodos que tenían. Pero claro, cuando yo me hago parte de estas fiestas, o cuando yo celebro o promuevo estas fiestas, estoy diciendo, sí, soy parte de esto, o me estoy identificando con esto, porque en el fondo, con esos conceptos, con ese disfraz que me puse. Alguno va a decir, no, que exagera, pero es verdad, porque en el fondo son cosas que no son de la vida, o sea, o es de la vida o es de la muerte. Claro. Oye, hay un libro que se llama Las trampas del enemigo, y hablan sobre el tema del ocultismo, y el autor decía cómo el diablo, porque entendemos que hay un Dios, también hay un diablo, puede poner pensamientos en la mente de las personas que ellos creen que son sus propios pensamientos. Y el autor señala, esta es una estrategia brillante de Satanás, porque el pecado es atractivo para los creyentes, pero Satanás mismo no lo es. Entonces, seguramente si Satanás apareciera, a nosotros nos aterraría, no sería algo atractivo de desarrollar, pero como son nuestros pensamientos, creemos que son nuestros propios pensamientos los que nos llevan a, no es algo tan malo, ¿no? Es como, no le vemos peligrosidad a eso, porque creemos que está bajo nuestro control. Sin embargo, al entender que hay un mundo natural y hay un mundo espiritual, efectivamente hay ciertas influencias que Satanás hace a nuestra vida, que nos hace ver como normales y sin ningún perjuicio, algo que verdaderamente afecta. Afecta, claro. Wow. De hecho, la palabra misma dice que él se viste de ángel de luz, de ser de luz. Sí, eso les quería leer porque en Deuteronomio, por ejemplo, dice acerca de lo que hablábamos al principio, del ocultismo y todo estas ramas que hay. No, ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medio, como vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Entonces, yo tenía escrito ahí, decía, algunos ven inofensivo, ¿cierto? Inofensivo, inocente, ¿cierto? Pedir dulce, disfrazarse, porque te puedes disfrazar de algo muy lindo o algo. Claro. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que siempre buscar la honra a Dios. Entonces, en todas estas corrientes, ¿honramos al Señor? Y sabes que incluso, no, definitivamente eso no honra los valores de la fe para nada, pero incluso como persona escéptica o como persona que de alguna manera no sé, que no tiene nada, no profesas, que miras de lejos, que miras de lejos, yo creo que siendo el cristianismo una corriente que ha impactado tanto en nuestra cultura y que ha experimentado mucha gente transformaciones de vida importantes para bien, es importante prestarle también esa atención. Claro. ¿Qué es lo que dice la fe de este tema? Claro. Porque probablemente algo me tiene que entregar, algo que no estoy viendo y que tal vez sí es importante prestarle atención, porque de eso depende una influencia que puede tener mi vida, la vida de un hijo, la vida de un sobrino. Claro. Y que de repente uno dice, pero ¿por qué este chiquillo se puso así de repente? Pero hay influencias sobrenaturales, demoníacas, que creemos que son espirituales saludables, pero que es todo lo contrario, que afecta totalmente nuestra vida. Y ahí, encontramos, especialmente para estas fechas, prácticas de Ouija, de lectura de cartas. Son cosas en las cuales los adolescentes, los niños están muy introducidos
y que les afecta y que, claro, buscando obtener seguridad o cierto control de lo que ocurre en sus vidas, se involucran en esto, pero a la larga se vuelve un pozo profundo de donde se van sumergiéndose cada vez más, se sumergen cada vez más y después es imposible salir. Y en ese sentido sí viene a mi mente ahora el caso de una persona que conocí en mi adolescencia. Y justamente esta persona se asoció a ese tipo de prácticas. Y no tuvo un buen final para su vida. Entonces, por eso es importante para nosotros comentar estos temas. No como para llevar una religiosidad quizás a usted que nos está escuchando, sino para de repente ponerle un poquito de atención, dar pausa a todo lo que nos está influenciando quizás la televisión u otras corrientes y decir, a ver, ¿me hace sentido esto? Efectivamente, puede ser que nuestro mundo en general está siendo influenciado por todas estas prácticas que afectan notablemente la vida de las personas. Exactamente, sí. Reflexiono también en que todos tenemos libre albedrío, o sea, podemos hacerlo. Claro. No lo haga, no. Si quieres, hácelo. Claro. Sí, esto es una decisión súper personal. Nosotros abrimos debate, abramos un tema de conversación, planteemos, pero y también en base a experiencias. Exactamente. Y lo importante es siempre aclarar lo que Dios dice. Y claro. Santiago también, en un texto de la palabra, dice y menciona que los demonios creen en Dios. Sin embargo, esa creencia no les lleva a hacer el bien, ni a obedecer a Dios, pero creen, tampoco los lleva a vivir en santidad. O sea, su fe no transforma ninguna conducta, ¿ya? Ni los mueve a la obediencia, al contrario. Tiemblan de miedo, eso sí, tiemblan de miedo ante el juicio de Dios, pero no se arrepienten. Entonces, ¿qué se entiende por el mal? ¿Qué es el mal? O sea, es muy amplio, es muy amplio. Hablamos de maldad, malignidad, infamia, iniquidad. Pero el mal es lo contrario al bien. Es eso. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Claro. Dios. Sí, ahí igual se me venía a la mente Efesios 5:11, dice que y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, también nos marca una posición, la posición que debiera tener un cristiano. Sí. Porque aquí está bien si una persona que cree en Dios, claro, eso, sí. Claro, simplemente, claro, y a veces la gente me dice, ay, pero qué drástica. Claro, tienes que tomar una postura al respecto. Si crees en Dios o profesas ser una persona cercana a Dios, uno debiera ser consecuente con eso, ¿cierto? O si no, para mí no tiene ni una validez. También es aceptable porque es la postura de la persona. Claro. Pero cuando se entra en ese conflicto, cuando porque a mí me hace mucha de que de repente muchas mamitas, muchas personas que tienen hijos, su preocupación máxima siempre van a ser sus hijos y siempre que piden la oración por ellos, asistencia, guía espiritual. Claro. Pero pasan estos momentos y también los exponen. Sí. Tienen esa dualidad de que, bueno, sí, que se vista de lo que quiera, de bruja que salga. Claro. Pero en el fondo, ese llamado a posicionarnos, está bien, si lo hago y estoy consciente de, o si profeso a Dios o tengo una relación con Él, tengo que saber lo que dice al respecto, o sea, cuál es la postura. Claro. Sí, porque Él dice que nosotros vinimos a hacer luz también. Luz nos manda a ser la luz del mundo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, todo lo que no tenga que ver con la luz, pues queda descartado. Exactamente, y Dios, como lo que decían delante, no necesita ningún adorno, no necesita ayuda. No necesita ayuda de nada, Él es Dios y el acceso es tan directo. Exacto. Es tan directo el acceso, no necesitamos pasar por nada ni por nadie. A ver, yo he escuchado testimonio o el mismo testimonio que escuchábamos de Maribel cuando ella tenía esta depresión tan fuerte y ¿qué hizo? Una noche, decía ella,
habló porque ella entendía que había alguien. Claro. Había un ser supremo y entendió, se le fue revelado en el momento más difícil de su vida que había un Dios y ella tenía que comunicarse con él. Y fue eso, fue tan directo, fue tan simple que no se necesitó nada más. Entonces es eso, Dios no necesita nada más que un corazón dispuesto, una persona que crea. Que crea, eso es vital. Ahora, qué difícil para alguien que ha crecido en un entorno rodeado y escuchando y viviendo constantemente estas creencias, recibir este consejo de la palabra de Dios y wow, sentirse como ¿qué sucede? Es como un shock así a la mente, porque siempre entendiste que eran prácticas naturales de tu vida. O que quizás nunca se detuvieron a pensar en... simplemente es como tradición. Claro, porque yo también conozco familias que son súper buenas para celebrar todo. Celebran Halloween, celebran Navidad, pero el 18, pero con todo. Se preparan. Ambientación de casa, de jardín, los muertos ahí en el patio. Una vez me asusté porque había una bolsa envuelta con un cadáver así, o sea, simulado un cadáver. Claro, supongo. No, pero así súper full. Pero porque lo tenían como una cultura familiar, como algo que hacían siempre, parte de súper motivados para todo y para ellos es súper natural. Pero claro, ¿qué pasa cuando de repente te pones a pensar un poquito del trasfondo y claro, llegan a esa... como una confrontación propia. Claro. De decir, realmente... ¿Qué es lo que estoy celebrando? Claro, o ponerse simplemente a pensar, ¿por qué lo hago? Claro. Oye, venía a mi mente, quizás me voy a salir un poquito del tema, pero creo que, bueno, uno no sabe hasta dónde llegan este tipo de conversaciones. Y era un poco enfatizar respecto a los poderes sobrenaturales, que a veces la gente también siente que nace con un don. Y también me refería como mucho a esa parte, ¿me entiendes? Y qué difícil, porque quizás no ha alumbrado la verdad de Cristo y vivimos en una generación caída, donde estas cosas van a pasar. Incluso la palabra es clara en 2 de Tesalonicenses 2, lo voy a parafrasear por supuesto, donde se habla de un poder engañoso delegado a Satanás para de alguna manera hacer prodigios, señales, milagros, para que a través de personas, para que las demás personas crean a esto y se desvíen de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la verdadera fe tiene que ver con la redención y la salvación del hombre. O sea, eso también es importante mencionarlo. Satanás lo que quiere es alejarte de Dios. Del plan. Porque si te aleja de Dios, te aleja de su plan y te aleja de la salvación y vas a condenación como Él va a condenación. Entonces, de alguna manera yo pensaba en estas personas que nacen con un don o aquellas personas que nos van a decir, pero es que yo hice esto y me resultó. Claro. Exacto. Claro, y justamente en ese sentido, como les señalaba, la palabra es clara de que efectivamente hay una obra de Satanás para desviar de la verdad y es un poder engañoso que efectivamente dice la palabra en los últimos tiempos va a ser mucho más notable. ¿Y por qué? Es súper fuerte lo que dice. Porque la misma gente ha desechado la verdad y ha querido creer en la mentira. Pero aún así, me acordaba ahora y lo estaba buscando, el relato en el libro de Hechos, donde Dios trae libertad sobre una mujer con un espíritu de adivinación que le permitía obtener ganancias a sus amos. En ese tiempo esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación, claro, era usada como esclava para poder sustentar a aquellos que eran sus amos. Sin embargo, frente a esto que seguía a los apóstoles, dice que Pablo oró por ella en el nombre de Jesucristo, ordenando que el espíritu saliera de ella. ¿Me entiende? Y mira lo que dice, y en ese mismo instante la mujer quedó libre. Ahí. Esa palabra libre nos hace entender, wow. Sí. Y quizás hasta personas que han estado involucradas en esto saben de que también viven cierta opresión. Y esa no es una opresión que Dios quiera para sus vidas, sino que Dios quiere traer libertad a sus corazones. Sí, me hacía mucho sentido igual porque hay muchas personas atrapadas en este mundo. ¿Por qué? Porque también, yo siempre le digo a la gente, el diablo tiene poder, eso es así, él tiene un poder, nunca va a ser un poder mayor a Dios. Sí, un poder engañoso. Pero él tiene un poder, ahí queda expresado. Y porque muchas veces veo personas muy atrapadas en el pasado. Sí. ¿Por qué?
porque dice, estuve hablando con mi abuelito, o mi mamá me respondió a través de una medium. Claro, entonces se juega con esa necesidad y esas carencias o esas tristezas o penas que muchas veces llevamos, ¿cierto? Y son espíritus engañosos. Justamente. Porque sabemos que el muerto no puede volver a este plano terrenal. Exacto. Entonces de ahí, no, si yo vi a mi abuelito, me vino a ver, estuvo conmigo. Sí. Entonces, cuando uno escucha eso a la vez también, da mucha tristeza porque uno quisiera aquellos que ya no están tenerlo, ¿cierto? Claro. No es un deseo malo. Ajeno, no es un deseo ajeno. No es un deseo ajeno. Pero sí hay que estar muy consciente que estas cosas te mantienen atrapada y no te dejan ver la verdad de las cosas. Y generan un desgaste emocional, espiritual, financiero. Económico. También hay que señalarlo porque esto tampoco es que te hagan cosas porque gratis, simplemente, claro, de gratis, sino que efectivamente tiene un costo. Claro. Y hay gente dentro de esto. También me ha tocado conocer casos de personas que se han gastado mucho dinero buscando encontrar la paz para sus corazones. Sí. ¿Sabes lo que es buscar? Porque, no sé, hay un tema de salud mental no tratado. Y claro, creer que esa es la respuesta y a la vez saber de que te esclavizas más y más a ese mundo espiritual, lo que decíamos, a espíritus engañosos, a potestades, que dañan profundamente la identidad de las personas. Y lo más complejo hoy en día, yo no sé cómo andamos de tiempo. Ya no. Ya que queda poquito. Después nos despedimos. Chao. Dale. Y lo más complejo hoy en día, ¿no? Es que estas prácticas de pseudociencia se han llevado también al plano de las terapias. Sí, claro. Y claro, uno entiende que hay una búsqueda por traer calma, por traer alivio al corazón. Entre ellas encontramos, por ejemplo, yo estaba profundizando porque es una parte de mi área profesional que igual la he escuchado, que son el tema de las constelaciones. No sé, de las constelaciones familiares. Sí, que son terapias utilizadas. Incluso yo me acuerdo haberla visto en una teleserie. ¿También? Sí, una teleserie turca. Paso el dato. Nombre aquí de la teleserie. No. Y justamente es un tipo de terapia en taller grupal, asignando personajes de familia con las cuales se relaciona tu vida. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, claro. Ustedes me dicen cuando no se entiende. Y mediante esto entrar en un estado como de trance, donde estas personas que se asignan como tus familiares en esta escena que se plantea, de alguna manera, se convierten en tu abuela, tu tío, tu padre, pero llegan a expresar palabras, frases, tonos de voz o hasta movimientos corporales iguales a los de tus familiares. La primera pregunta, si eso no es sobrenatural, ¿qué es? Ya. Y nuevamente nos preguntamos si, no sé, si no es psicología, ¿qué es? ¿Y cómo acceden estas personas a ese conocimiento, a esa información de alguien que no conocen dentro de esta terapia, que son las constelaciones familiares? Entonces, si bien tiene un trasfondo, que se señala psicológico, dentro de sus máximos exponentes señalan que todo este tipo de esta terapia de constelaciones familiares viene de una amalgama de tradiciones y filosofías también ancestrales y que tienen que ver mucho también con lo espiritual y la religiosidad. Es que todo va a eso. Sí, entonces imagínate, llegamos ya a un tema de poder traer calma al corazón de las personas desde el ámbito de salud mental, teniendo este tipo de terapias. Hoy en día ya se implementa también la lectura de tarot dentro del tema de la psicología. Entonces es como, wow, cómo esto avanza, se cumple la escritura de que la gente decide creer en esto, aún teniendo la verdad de un Dios que puede darte descanso y paz a tu alma, sin tener que involucrarte en este tipo de prácticas que te desvían de la verdadera fe y atrapan tu corazón y la de tu familia. Sí, porque siempre hay involucrados. Sí. No es algo que uno pueda hacer por sí solo, sino que lo que busca justamente también este tipo de terapia es también abarcar la mayor cantidad de personas posible a tu alrededor.
Porque uno nunca, o sea, sí hay personas que viven solas, pero normalmente siempre se da dentro de un núcleo que alguien empieza o alguien trae o alguien comienza con una pequeña cosita. Entonces es súper impactante y me acordaba igual de las regresiones, el Reiki, que igual de cierta forma te llevan a este mundo, y todo apunta y cada vez va escalando. Sí, va escalando el yoga, por ejemplo, que está implementado en los jardines, en los colegios, los más chiquititos. Claro, por ejemplo, parte igual, de los deportes o de clase de educación física, por ejemplo. Desde el deporte, por ejemplo. Sí. Como algo que no tiene una influencia espiritual. Pero hay que entender que sí la tiene. O sea, nosotros en estos temas, al plantearlos, no queremos como ser sesgados ni prejuiciosos, pero es importante que sepamos que sí hay un trasfondo espiritual. Ahora, si usted lo quiere hacer, si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ya estoy informado. Claro. Y de hecho es muy amplio, o sea, tendríamos que hablar mucho más y realmente meternos en todo esto, estas como... no sé cómo decirlo, como ramitas, como... claro, hay muchas extensiones, mucho que se podría hablar. Entonces es un tema muy amplio, muy fuerte, muy power. Entonces de verdad que hablamos un mínimo de lo que es y de lo profundo. Aquí lo importante es esto, que nos alejemos del mal, perdón. Si conocemos, ¿cierto? A Dios, se nos ha revelado su palabra, o estamos en camino, porque hay mucho que, ¿cierto? Estamos aprendiendo. Hay dudas, sí, es totalmente normal, pero lo importante es eso, acercarse a la persona correcta, pedir ayuda, alinearse siempre, y todo tiene su tiempo. Y me quedo con algo que decía Noelia, con esto yo me despido. Decía que aquella mujer al instante fue libre. Instante libre. Sí. O sea, nada más. Así que con eso me quedo, que no necesitamos nada más. O sea, solamente un corazón que creyó. Exacto. Que creyó. Al instante fue libre. Por lo tanto, fue una nueva persona. Me imagino todo lo que pasó después. Claro. Fue una nueva persona. Cambió su cuerpo, su mente, y dejó su de espíritu. Ser simplemente... Dejó de ser esclava. Claro. Todo. Entonces es todo. un trasfondo también. Así que no, power. Chiquilla, muchas gracias por la conversación. Mucho, pero es que es muy poquito. Es muy amplio. Pero un tema que podemos poner en la mesa. Claro, yo creo que una de las cosas también a rescatar, como decías tú, es la libertad que Dios nos ofrece en ese sentido, que es instantánea, ¿cierto? Y no también ser influenciados por eso. Y también abrirnos a conocer los trasfondos. Exacto. Porque una de las cosas importantes de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda hacer o no hacer en la vida, es saber de dónde vienes, tener una base, saber exactamente lo que estoy haciendo, porque desde ahí también puedo tomar buenas decisiones. Sí. ¿Cierto? Porque si uno sigue a la masa o hace cosas sin pensar, porque es lindo, es divertido, muchas veces uno va a caer en cosas por ignorancia. Sí. Y son cosas que van a arrastrar muchas otras más. O sea, van a desencadenar muchas otras cosas más. Y yo creo que ese también es uno de los llamados. Tú dices libertad. Yo también infórmese, estudie, investigue y defina también qué es lo que quiere para su vida y para la vida de su familia. Sí, analizar los valores que abrazo, o si son quizás prácticas que a la larga no. Realmente, si yo lo meditara más profundamente, no quiero verlas en ninguno de mis hijos, ni mis sobrinos, ni en mi casa, ni en mi familia. Así que eso, un abrazo. Nos despedimos, que estén muy bien. Vaya con cariño. Nos vemos. Salud. Traigan la bola de cristal. La bola de cristal.